y obviamente del tema que vamos a hablar va a ser con mucho respeto, porque el propósito de este tema es porque a veces hay personas que se preguntan por qué las personas evangélicas tienen ciertos tipos de doctrinas que no practican, ya saben, personas que también creen en Jesús, pero que son de otras denominaciones o que son de otras religiones que también creen en Jesús, pero creen en Jesús de otra forma. Y entonces la razón por la que vamos a hablar de esto es para demostrar que las personas evangélicas en el presente adoramos a Dios de una forma que nosotros más o menos sabemos que es similar a la forma en que se adoraba a Dios en los primeros siglos. Entonces, hoy vamos a explicar una vez más, esto es con todo respeto y es solo una forma de compartir nuestra perspectiva, porque nosotros no ponemos imágenes, porque no veneramos imágenes físicas, y también porque no oramos a los ángeles o a los santos. Sabemos que las personas cuando fallecen, ellos siguen vivos allá arriba, no podemos negar eso, porque estas personas después que fallecen y están en Cristo, sabemos que están allá adorando al Señor y están dando la honra al Señor, o sea, de que están vivos y despiertos allá arriba no están. Pero también hoy vamos a hablar por qué los evangélicos no le damos veneración o por qué no oramos a los santos a pesar de que están vivos. Y esto no es algo que las personas evangélicas empezaron a hacer después del año 1517, cuando Martín Lutero empezó una nueva enseñanza del cristianismo, sino que la reforma. Sino esto es algo que los cristianos hacían en los primeros siglos, y entonces después de esto sé que sí es cierto, muchos cristianos terminaron adoptando nuevas doctrinas, y yo sé que tal vez no lo hicieron con malas intenciones, pero sus acciones o sus doctrinas no coinciden con lo que se practicaba en el primer siglo. Eso es lo que vamos a estar hablando de hoy. Entonces, antes de empezar, todos aquí presentes estamos 100% seguros que Jesús es Dios, ¿verdad? Esto es muy importante porque hay muchas personas que le van a decir, personas que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Le van a decir a usted, la Biblia fue escrita por personas que no tenían, ya saben, bastantes estudios, o le van a decir, fue escrita por pescadores y se ha traducido bastantes veces, y por eso se empieza a perder un poco la información. Esto es lo que van a escuchar muchas veces, y al principio quiero que sepan que este mismo tipo de argumentos no son nada nuevos, sino son argumentos que ya se estaban dando desde, ya saben, desde la época en que Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, durante esta época, los primeros cristianos tenían un trabajo muy importante, y el trabajo que ellos tenían era de demostrar que Jesús es Dios. Y entonces la razón por la que le digo esto es porque quiero que sepa usted que en lo que usted cree no es algo que empezó hace 2000 años, sino esto es algo que ya ha existido desde el Antiguo Testamento. Y esto es algo con lo que lidiaban los cristianos del primer siglo. Y la razón por la que le digo esto es para que, nomás por un ejemplo, como todos sabemos, en otras religiones, sabemos que el budismo obviamente empezó con Buda,
repentino por sus filósofos o por las personas que enseñaban, ya saben, esos mensajes. O sea que todo comenzó con una persona. Sin embargo, el cristianismo tiene un origen incluso de una forma simbólica, espiritual, ¿obvio? Pero el cristianismo tiene un origen desde antes de que Jesús viniera en forma humana. O sea, sabemos que Dios tiene dos naturalezas. Jesús tiene la naturaleza de Dios y tiene la naturaleza humana. Sabemos que Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas. Eso es algo que debemos recordar. Y entonces, si Jesús es Dios, y obviamente todos aquí sabemos que es Dios, significa que ha sido Dios por siempre, ¿correcto? Amén. Y entonces, algo que debemos recordar es que si Jesús se nos manifestó a nosotros de una forma física cuando nació en un pesebre, es importante también saber que si lo que Él nos enseña es el camino correcto, entonces Él se le tuvo que revelar también a las personas de la antigüedad, ¿correcto? Del Antiguo Testamento. Y entonces eso es lo que se enfocaban los cristianos del primer siglo. Y entonces la razón por la que les menciono esto es porque todos sabemos que en el libro de Juan, capítulo 1, en las versiones de muchos de ustedes dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿correcto? Sin embargo, en el griego, a veces cuando escuchamos la palabra verbo, uno dice: qué bonita esta palabra, o sea, qué bonita, qué poética, o sea, pero a veces hasta ahí se queda uno, ¿verdad? Sin embargo, para los que no saben, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra logos. Y logos a veces se traduce a lo que es la palabra. Por eso hay algunas versiones donde dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Porque obviamente sabemos que Dios, el Padre, a través de su palabra, ¿y quién es esa palabra? Jesús, ¿verdad? Hizo los cielos y la tierra. Y esto lo vemos en el capítulo de Génesis 1. Obviamente ustedes lo pueden leer más adelante si lo quieren anotar. Ahí nos muestra, y también en los Salmos, que el Señor Dios creó los cielos y la tierra a través de ¿quién? Dice: de su palabra. De Cristo. Y entonces esa palabra es Cristo. Y eso es lo que vemos exactamente en el libro de Juan, cuando dice: en el principio era la palabra, era el logos. Ahora, algo muy importante, lo voy a explicar superficialmente. Algo importante que todos debemos saber es que cuando se utiliza aquí el término palabra o el término logos, que es en griego, que era el lenguaje que hablaban la mayoría de los apóstoles y también personas que escribieron libros, los evangelios, por ejemplo Lucas y Marcos probablemente hablaban griego, mientras que habían discípulos, la mayoría de los discípulos de Jesús hablaban el lenguaje igual griego y arameo. Pero el punto es que en el lenguaje griego la palabra logos, que una vez más, para que todos escuchemos, se traduce al término palabra en español. Esta palabra logos tiene un significado más fuerte. ¿Qué significa discurso o un discurso racional? ¿Y por qué? Porque toda la sabiduría y todo el razonamiento que nosotros recibimos viene a través de Jesucristo, ¿correcto? Y entonces es por eso que los cristianos del primer siglo, ese era su enfoque, era demostrar que la presencia de Jesucristo ya se manifestaba en el Antiguo Testamento. En otras palabras,
la razón por la que los cristianos del siglo sabían que Jesús es Dios, y la razón por la que nosotros sabemos que Jesús es Dios, no es solo porque Jesús lo dijo, sino porque hay indicaciones o, ya saben, manifestaciones de Jesucristo incluso en el Antiguo Testamento. Y esto es algo importante que ustedes lo deban saber. Y un claro ejemplo de esto es en Éxodo 33, del 18 al 23. Antes de entrar a Éxodo, debemos recordar, espero que todos estén conscientes de este verso. Si ustedes recuerdan, Jesús le dice a los fariseos, obviamente en el libro de Juan, que Abraham había visto la gloria de Jesús. Y también nos dice que nadie puede ver al Padre sino a través de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Entonces, la razón por la que Jesús está diciendo esto es para mostrarnos, la razón por la que Él nos está diciendo esto es para que sepamos que nadie ha visto de una forma, ya saben, visual al Padre. Y entonces un claro ejemplo de esto, uno de los ejemplos más obvios, es en el libro de Éxodo. Éxodo 33, capítulo 18 al 23. Verso 18. Ya, perdón, disculpen, una vez más. Éxodo 33, versículo 18 al 23. Entonces en el versículo 18 dice, Moisés le dice, por favor, muéstrame tu gloria. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Alguien de su Biblia que quiera leer del 18 al 23? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espaldas, mas no se verá mi rostro. Oh, gracias, hermana Paula. Entonces, aquí en resumido dice, el Padre le está diciendo a Moisés, sí, quiero mostrarme hacia ti, porque sabemos que Moisés estaba en santidad, pero al mismo tiempo le dice que se debe cubrir el rostro y que solo le mire la espalda, ¿verdad? Ahora nosotros cuando usamos el término espalda, uno dice, oh sí, es que entonces Moisés solo lo estaba viendo de la parte de atrás, porque obviamente nadie es digno de ver el rostro de Dios. Sin embargo, gracias a la teología de los cristianos del primer siglo, y ya saben, a lo que ellos leyeron y también a lo que acabamos de leer aquí, nos damos cuenta que si bien el Padre se quiere manifestar a Moisés, no lo hace directamente, sino lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Y la razón por la que sabemos esto es porque Juan dice que nadie ha visto al Padre, ni siquiera a Moisés. Sin embargo, todos tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Y aquí, en el versículo 22, que es mi versículo favorito de todo este capítulo, dice, y cuando mi gloria pase, te pondré en la hendidura de la roca. Y ¿cómo se llama? Y le dice, y cubriré tu rostro con mi mano cuando yo pase. Y todos sabemos que la roca es ¿quién? Cristo. Exacto. Entonces aquí vemos que si bien el Padre se quiere revelar a Moisés, Él está ya diciendo que
la gloria que va a haber es la gloria de Jesucristo, porque nadie de nosotros es digno de ver el rostro de Dios. Y sabemos, aquí nos clarifica que es Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es la roca. Y dos, porque le dice a Moisés que se ponga en la hendidura. Ahora bien, ¿por qué se llama, saben, una hendidura qué es, verdad? Es como una división de la roca. Una rajadura, ¿verdad? ¿En dónde más escuchamos el término hendidura en el Antiguo Testamento? Cuando estamos hablando de qué, de animales qué, inmundos versus limpios versus inmundos, ¿verdad? Entonces, aquí nos da un ejemplo más que solo podemos acceder al Padre a través de Jesucristo, porque se necesita creer en los dos. Y esto era el problema que cometieron las personas que entregaron a Jesús hacia los romanos, que ellos solo aceptaban al Padre, pero no aceptaban al Hijo. O sea que ellos no estaban dentro de la hendidura. Y por eso es que estas personas que rechazaron a Jesucristo, lastimosamente, se les es tomado por pecado, porque no están dentro de la hendidura. O sea que no están en medio, o sea, de la protección del Padre y el Hijo. Y entonces, a estas personas que no están en la hendidura, se les compara, y esto era una comparación que hacían los cristianos del primer siglo, no es algo que se me acaba de revelar, ¿no? Era algo que se enseñaba desde el primer siglo y el segundo siglo, y a principios del tercer siglo, que las personas que no aceptaban a Jesucristo como Salvador, se les consideraba similar, de una forma metafórica, no una forma irrespetuosa, sino una forma metafórica o comparación a los animales impuros que no tenían doble pezuña. Y es por esa razón que hay ciertos animales en el Antiguo Testamento que, aunque rumian, o sea que masticaban, y ya saben, como las vacas sí son animales limpios porque rumian, o sea, mastican, se les regresa la comida, la vuelven a digerir y se les vuelve a regresar. Y también tienen las dos hendiduras, ¿verdad? Las vacas son animales limpios, los corderos son animales limpios. Por eso el Señor compara a sus hijos con ovejas. Pero los animales que tenían pezuña, pero no estaba la pezuña con esa hendidura o con esa raja en medio, se les considera a las personas que no aceptan a Jesús como esos animales no limpios para comer, porque no tienen esa pezuña. Ahora ya, eso es lo que era el enfoque de los cristianos del primer siglo, mostrar las razones por las que Jesús era Dios, y también ellos querían mostrar que Jesús se había presentado a las personas incluso en el Antiguo Testamento. Ahora ya, para avanzar en el tema, usted va a decir, pero aquí no estaban hablando de que si se podía venerar a las imágenes, o que si podíamos orar a los ángeles y cosas así. Obviamente no se hablaba de eso porque habían otros enfoques más importantes. El enfoque de los cristianos desde el año 90 para el año 400, incluso a veces hasta el año 500, el enfoque siempre fue mostrar con evidencia por qué Jesús es Dios, y segundo, mostrar que el cristianismo no fue una religión que empezó cuando Jesús nació, sino que esto era algo que ya aparecía desde el Antiguo Testamento. Y por el tiempo, un ejemplo más acerca de por qué sabemos que Jesús ya se manifestaba desde el Antiguo Testamento. Y este ejemplo lo da un historiador cristiano que se llamaba Eusebio, que vivió en el año 300 aproximadamente, a principios de los años 300. Y el otro ejemplo que nos da mostrando de que Jesús ya aparecía en el Antiguo Testamento es el ejemplo
en el que Moisés le dice a alguien que se llama Oseas. ¿Alguien se acuerda quién era Oseas en los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Alguien se le hace familiar el nombre Oseas? Sí. ¿A quién era? Pero no sé, no me acuerdo. Ajá, era Josué. Josué no se llamaba Josué. Josué literalmente se llamaba Oseas. Y de la noche a la mañana, bueno, obviamente Dios vio el corazón de Oseas y dijo, oh my God, se ve que obviamente que había algo especial en Oseas. Y entonces viene y le dice a Moisés que le ponga el nombre Josué. Ahora el nombre Josué, ¿alguien sabe qué significa el nombre Josué? Salvador. Significa Salvador. Porque ya desde el Antiguo Testamento, el Padre estaba dándole revelación a Moisés de que hiciera las cosas así como están hechas en el cielo. Y es por esa razón que cuando Moisés diseñó el tabernáculo y diseñó ciertas piedras, no fue solo porque, esta piedra está más bonita, o esta piedra preciosa, o mineral brilla mucho, entonces la vamos a poner en la ropa de los sacerdotes, no, sino sabemos que todo esto fue una visión que Moisés recibió. Y nomás para hacerlo rapidito, esto lo vemos en Éxodo 25:40. ¿Alguien que quiera buscar Éxodo 25:40? Y entonces dice así, mira y hazlo. Aquí le está hablando Dios a Moisés y le dice que mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. O sea que todas las cosas que Moisés hacía no solo fue una revelación, o no solo fue dictado a él por Dios, sino que todo esto se le mostró de una forma visual en el monte donde Moisés recibió los mandamientos. Y entonces la razón por la que les quería mostrar esto es porque después de hacer esto, vemos que después de tener esta visión y estos mandatos a través del Padre, vemos que Moisés ya escoge sacerdotes para que ministren dentro del tabernáculo. Y también sabemos que poco tiempo después él escoge a Oseas y le pone por nombre Josué. Y entonces, ¿por qué? Porque aquí nos da un simbolismo de que en un futuro muy después, mucho tiempo después de Moisés, va a aparecer alguien que es sacerdote, sumo sacerdote y salvador. ¿Y ese quién es? Cristo, correcto. Entonces, esto solo se los dejo como información para que sepan en lo que se estaban enfocando los cristianos del primer siglo. Su enfoque era mostrar contra varios filósofos y también contra los judíos razones y evidencia concreta de por qué Jesús es Dios, y obviamente sabemos que se manifestaba incluso en el Antiguo Testamento. Ahora sí, por el tiempo, pero ahora sí vamos a lo que vamos. Si bien este era el enfoque de los cristianos del primer siglo, es importante mencionar que de vez en cuando, como escribían muchos, ya saben, escritos, también se tomaba la oportunidad para hablar de otros temas. Y yo sé que estos temas vamos a tratar de parafrasearlos rapidito por el tiempo, para que usted sepa que nosotros, como evangélicos, tenemos ciertas creencias o hay ciertas enseñanzas dentro de nuestra doctrina que a veces, por alguna razón u otra, le van a decir a usted, esto es algo que apenas se empezó a enseñar en el año 1800,
o esto es algo que se empezó a enseñar con la reforma, o esto es algo que ustedes están enseñando porque no saben de la historia bíblica. Pero sabemos que ese no es el caso, y una vez más esto lo vamos a hacer con todo respeto, nomás como muestra de que esto se remonta incluso al año 100, al año 200. Entonces, un ejemplo de esto es acerca de orar a los ángeles o orar a los santos. A veces se le enseña a ciertas personas que a través de la tradición de la iglesia, o sea, que la iglesia tradicional tiene evidencias de que la veneración de los santos y que ya saben, orar hacia los ángeles es algo que practicaban desde el primer siglo. O sea, tal vez había unos y otros cristianos que tal vez lo practicaban porque también tenían acceso a otras culturas o a otras enseñanzas. Entonces, lógicamente, ellos lo iban a incluir dentro de sus enseñanzas. Sin embargo, hay teólogos que ya estaban advirtiendo en contra de este tipo de prácticas. Y un claro ejemplo de esto es un teólogo que se llama Origen, que vivió a mediados de los años 200. Y entonces él escribe, un gran libro, y obviamente eso es información pública, no es como que está en secreto, si usted tiene acceso a eso, si lo quiere leer después. Pero él escribió un libro que se llama Contra Celso. Y este libro se escribió como a mediados de los años 200 después de Cristo. Y en este libro, o sea, su enfoque principal del libro era mostrar una vez más lo que estábamos hablando, porque el cristianismo es una enseñanza correcta y porque Dios es Dios y no era solo un invento de los apóstoles. Pero ya en esta época vemos en este libro, en el libro número 5, capítulo 5, dice, habla en contra de orar a los ángeles. Y dice, nomás parafraseado, dice, en el capítulo 5 de este libro dice, porque orar a los ángeles sin tener conocimiento de ellos y sin saber acerca de la naturaleza de ellos va contrario a la razón. Y también más abajo, nomás para que sepan que eran enseñanzas ya desde esta época, también este escritor dice que toda nuestra oración no se nos permite dar hacia los ángeles, ni a alguien más, aparte de nuestro Señor Supremo, que es suficiente sobre todas las cosas a través de su Hijo Jesús, Hijo de Dios, que también nos da la enseñanza. Y también agrega que se le puede dar obviamente nuestra oración a Jesús, mostrando que no podemos dar nuestra intercesión o pedir intercesión ni oración hacia los ángeles. Y también más abajo en ese mismo libro dice, porque dice, también damos oración a la palabra. ¿Y sabemos quién es la palabra una vez más? Jesús. Ajá. Entonces, constantemente los escritores de esa época van a usar el término palabra o el término logos. Y entonces dice así, y también damos nuestra oración a la palabra, y a él mismo hacemos oraciones y hacemos intercesiones. Vemos que aquí no solo está hablando de adorar, sino también de hacer intercesiones. Sabemos que hay personas que, porque se les ha enseñado con todo respeto, a veces interceden a las personas, a los santos que ya fallecieron. Y si bien es cierto que están en el cielo, sabemos que no damos nuestras intercesiones a ellos, y esto ya es algo que se enseñaba incluso en los primeros siglos después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo donde él está enseñando a otros cristianos
que no se debe orar, ya saben, a los ángeles ni a los santos. Entonces ese es el ejemplo que quería dar. Otro ejemplo que quiero dar, que a veces no se explica bien en algunas iglesias, es acerca de cuestionar a la cabeza o cuestionar a la autoridad. Muchas veces, lastimosamente, se le enseña incluso en las iglesias evangélicas se les dice, no puedes cuestionar a tu pastor porque entonces estás pecando y te va a caer una maldición, o no puedes cuestionar a la cabeza de tu iglesia porque ellos no se equivocan, no tienen más conocimiento que tú. A veces, lastimosamente, incluso en la iglesia evangélica se les enseña eso, y también en la iglesia tradicional, con todo respeto, a veces muchas personas tienen esta idea de que no pueden cuestionar las enseñanzas del Papa o cuestionar las enseñanzas de la iglesia, porque como son la autoridad, uno dice, pues ellos son la autoridad, de plano ellos saben mejor, entonces ¿quiénes somos para cuestionar, verdad? A veces esa es la mentalidad de muchas personas, lastimosamente. Sin embargo, aquí les voy a dar otro ejemplo donde cristianos del segundo y tercer siglo, o sea, en el año 200 y en el año 100 y en el año 200, cuestionaban su autoridad, que es algo bíblico. Cuando a usted no le queda algo claro, o si usted piensa que algo va contra las enseñanzas del Señor, usted no puede quedarse con la duda. Y si usted sabe que la autoridad, por muchos seguidores que tenga esa autoridad, o por mucha religión que tenga esa autoridad, usted sabe que si esa autoridad, usted nota que lo que está enseñando a veces se está desviando un poco de la palabra, usted tiene el derecho a cuestionar eso. Y un claro ejemplo de esto es una vez más el historiador Eusebio nos da un ejemplo de esto. Nos queda 10 minutos. Entonces el historiador Eusebio nos cuenta acerca de un teólogo muy famoso que se llama Iraneo. Y una vez les hablé de Iraneo cuando estábamos explicando por qué nosotros creemos en un milenio físico. Es decir, que un día va a haber un milenio literal donde vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Y entonces Iraneo era una persona que tenía mucho conocimiento de las enseñanzas del Señor. Y Iraneo era un discípulo de Policarpo. Y para los que no saben quién era él, Policarpo era un discípulo de Juan. En pocas palabras, si bien Iraneo no tuvo la oportunidad de conocer al apóstol Juan, vemos que Iraneo indirectamente fue el nieto espiritual de Juan. Y entonces la razón por la que les estoy dando este contexto es porque a veces en la iglesia tradicional se les dice, no pueden cuestionar las enseñanzas del Papa. Sin embargo, hay un ejemplo muy claro en la historia del cristianismo donde Iraneo, un gran teólogo de la Biblia, viene y cuestiona a las personas que tomaron el cargo de los apóstoles. Algo que sí es bíblico es la sucesión apostólica, porque sabemos que debe haber orden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si algún día en alguna iglesia, lastimosamente, un pastor pasa a la presencia del Señor, obviamente esa iglesia no se va a quedar sin pastor o alguien que tome a cargo de su hogar, porque si no se crearía un desorden, ¿correcto? Por eso es que la sucesión apostólica es bíblico. Sin embargo, a veces estas personas cometen errores, como cualquier ser humano. Y entonces, aquí vemos un ejemplo donde alguien que estaba como el apóstol de todas las iglesias de Roma, como en el año 200, quería celebrar la resurrección de Cristo el domingo, como lo hacen la mayoría de las personas en el presente. Pero había personas cristianas que querían celebrar la resurrección de Cristo unos días después de que cayera la Pascua judía, porque como
ustedes recordarán cuando Jesús partió el pan, la noche que fue entregado, fue en las épocas de Pascua, y entonces hubo un grupo de personas en Asia que para continuar con esta tradición, ellos decían: nosotros cada año vamos a seguir celebrando la resurrección de Cristo, pero lo vamos a hacer, conforme a la Pascua judía, mientras que este pastor principal, que se llamaba Víctor, dijo: no, todos tenemos que celebrar la resurrección de Cristo el domingo, porque fue un domingo que Cristo resucitó, ¿verdad? Y entonces había estas diferencias en estos dos grupos de personas, en estos grupos de personas. Eran bastantes personas en Asia que celebraban la resurrección de Cristo de una forma, y las personas en Roma y cristianos que vivían cerca de Roma celebraban la resurrección de Cristo el domingo. Y entonces era tanta la disensión entre los dos grupos que Víctor, el apóstol Víctor, decidió sacar a las iglesias de Asia del cristianismo. Dijo: como estas personas están celebrando la resurrección de Cristo de otra forma, entonces los vamos a excomunicar. Y según Víctor, que ahora se miraría como el jefe de todas las iglesias, según él estaba haciendo lo correcto, porque él estaba tratando de coincidir con lo que decía la Biblia. Sin embargo, Ireneo, si bien tenía mucho respeto por Víctor y sabía que él era, ya saben, o sea, como la cabeza apostólica y a alguien que se le debía respetar, a pesar de todo esto, vemos que Ireneo le manda una carta a Víctor diciendo: ¿cómo es posible que vas a sacar a todas estas personas de Asia de la iglesia de Jesucristo solo porque celebran la resurrección de Cristo en otra fecha? Y entonces, no solo fue Ireneo, sino también hubieron otros teólogos y pastores que mandaron cartas a Víctor diciéndole: no estamos de acuerdo en que solo porque hayan estas diferencias tú tengas el deseo de sacarnos o que nos quieras excomunicar de la iglesia, mostrando que ya incluso desde tiempos antiguos hay personas que no solo obedecen a todo lo que diga la autoridad, sino cuando hay cositas que a veces uno no está seguro, ellos venían y confrontaban a la cabeza apostólica de aquel entonces, mostrándonos que sí, a veces el ser humano es falible, o sea, ya saben, los seres humanos cometen errores, incluso las personas que tienen mucha buena comunicación con Dios, ellos también cometen errores. Por lo tanto, no podemos decir que ningún ser humano es infalible. Ahora, acerca de las imágenes, la veneración de las imágenes es un poquito más compleja, porque ya para el año, antes del año 300, al principio del año 300 sabemos que Constantino se vuelve el nuevo emperador de Roma, y él hace un decreto donde permite que el cristianismo sea libre de practicar, ya saben, en todo el imperio de Roma. Sin embargo, es importante mencionar que Constantino no es la persona que hace el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, sino que esto ocurre después. Pero esto es algo que vamos a mencionar otro día. Pero por ahora lo que quiero mencionar es que antes del año 325 ya habían ciertas personas que tenían imágenes, y sí había como una confusión. Pero lo que quiero tratar de mencionarles ahorita es que había muchos cristianos que estaban en contra de tener imágenes en la iglesia que se utilizaran como, ya saben, para decoración en el altar, mostrándonos una vez más que esto
de oponernos a tener imágenes y venerarlas no fue algo que se inventó en el 1500 o en el año 1600, que fue, ya saben, en la época de la Reforma, y donde empieza a crecer la religión evangélica, sino aquí estamos hablando del año 310. Y entonces, en el año 310, hay un teólogo, y la ironía de esto es que este teólogo obviamente se murió ya muchos años después. Ahora la iglesia tradicional lo considera como un santo para venerar. Yo creo que él ahí arriba no estaría de acuerdo con esto que pasó. Pero este teólogo escribió una carta que usted también la puede leer más después, y se llama la carta 51. Le pusieron la carta 51 porque es una pieza arqueológica, y obviamente así es como se le ponen las piezas arqueológicas, ¿verdad? Un número y un código para distinguirlas de otros textos importantes. El punto es que este escritor y teólogo, que ahora la iglesia tradicional lo ve como santo, el nombre de este teólogo era Epifanios de Salamín. La ciudad se llama Salamín. Y entonces, para el año 310, hay ya una como diferencia. Hay cristianos que tienen imágenes y hay cristianos que no tienen imágenes. Pero la razón por la que le estoy diciendo esto no es para que nadie le diga, oh no, todos los cristianos del primer siglo tenían imágenes y ahora las personas del presente son los que están rechazando las imágenes. No. Ya incluso desde el año 200 y el año 300, ya había muchos cristianos, con todo respeto, que no se sentían bien en el tener imágenes dentro de la iglesia o para veneración. Y ya para terminar, porque nos quedan 2 minutos, le voy a leer un poquito lo que dice la carta 51. Y dice aquí, el teólogo Epifanios, que una vez más lo escribió aproximadamente en el año 300, le dice a otro teólogo, a otro pastor, le dice lo siguiente. Algo que también te quería mencionar, estoy leyendo la carta como una novela, dice, algo que también te quería mencionar es que hay ciertas personas que todavía están molestos conmigo. Y dice, y la razón por la que están molestos es porque te acuerdas que la otra vez fuimos a pasear a un lugar que se llamaba Betel, porque iban a hacer una celebración, y entonces, ya que estaban de paso ahí, dijeron, oh, mira, hay una iglesia cristiana, vamos a pasar a esta iglesia. Una vez más, esto es en el año 300 después de Cristo. Y entonces, cuando entraron a la iglesia, había una ciudad que se llamaba Anablata, y en esa ciudad iban pasando y vio que había una lámpara que que había una lámpara encendida afuera. Y entonces este teólogo se da cuenta que era una iglesia. Pero esto es lo importante que debes saber. Y entonces, a mí me dio curiosidad, dijo el teólogo, ¿verdad? Dijo, y entonces preguntando, me di cuenta y me dijeron que era una iglesia. Y yo tuve muchas ganas de orar. Esto es historia, o sea que es verídico. Y entonces, cuando entré, dice, vi una cortina que colgaba. Solo había una cortina allí porque era el altar de Dios, nada malo hasta ahora. Pero mire lo que pasó después. Y en esa cortina de esta iglesia había un bordado. Y en ese bordado estaba la imagen de Cristo o de los santos. Eso dice el escritor. Y dice, la verdad ya no me acuerdo la imagen de qué era, si de Cristo o de un santo. Y ya para terminar le dice, pero cuando la vi, bueno, ya casi, un minuto más. Y dice, pero cuando la vi, dice, vi que esto iba contrario a las enseñanzas y las escrituras. Y obviamente el pobre se pasó porque creo que se subió al altar, y obviamente lo que hizo tal vez no estuvo muy bueno, pero él rasgó la cortina. Y entonces, tal vez, obviamente fue una falta de respeto porque no era la forma más apropiada de hacerlo, pero el punto fue que este teólogo
vino y rasgó la cortina, y vemos que él no le da pena contar este testimonio, sino que él se lo está contando a otras personas, mostrando que ya desde esas épocas los cristianos, muchos cristianos sabían o no se sentían bien en tener imágenes. Y era una imagen de Jesús. Vemos que aquí él dice, no me acuerdo si era una imagen de Cristo o de algún santo, pero aquí nos muestra que sin importar si fuera la imagen de Cristo o de un santo, vemos como este teólogo tuvo la valentía de subirse al altar y bajar la imagen. Y si usted sigue leyendo esta carta más detalladamente después, creo que dijo que para hacer las paces con ellos, que les iba a mandar una cortina diferente, obviamente sin imagen, ¿va? Pero, o sea, mostrándonos una vez más esto de que ya desde el primer siglo, muchas de lo que creemos nosotros en el presente no es algo que se inventó en el año 1500 o 1600 por Martín Lutero, sino esto es un debate que ya existía desde los primeros cristianos, y es por esta razón que nadie nos puede decir que esto ha sido la tradición desde el principio, porque la verdad no lo es. Bueno, pero es todo lo que quería decir, y obviamente en otra oportunidad vamos a hablar un poquito más de otros ejemplos, mostrando enseñanzas que a veces en la iglesia tradicional no coinciden con las enseñanzas de los cristianos del primer siglo. Gracias.